la prisión más dura de Estados Unidos. Era el infierno en vida. Y los criminales más peligrosos de la nación. Si escapo, si lo consigo, perfecto. No estoy preparado para morir. Los prisioneros y la prisión, unos contra los otros. Desesperación contra dominación en Alcatraz. Alcatraz, desafiando a la roca. Al norte de la ciudad de San Francisco, cerca del puente de Golden Gate, Alcatraz es una isla prisión sin igual. En esta isla fría y azotada por el viento se libra una batalla definitiva. La estructura de cemento y acero de Alcatraz, una prisión pensada para el castigo, se enfrenta a los más duros criminales que alberga, determinados a conquistar la roca. ¿Quién ganará este enfrentamiento entre el hombre y la prisión? Son las mejores 9 hectáreas a prueba de fugas de Estados Unidos. En esta prisión de máxima seguridad, todo está diseñado para destrozar la moral de los criminales más notorios del país. Celdas frías y desnudas, atrapadas en media hectárea de hormigón y acero, vigiladas por guardias armados, tras alambradas de espinas y rodeadas por 2 kilómetros de aguas heladas. Para los más de 1.500 hombres que han traspasado esas puertas, la vida en Alcatraz significa aislamiento e intimidación. El principal propósito de la prisión era destrozarte físicamente, mentalmente, espiritualmente, emocionalmente. Sin embargo, puedes soportarlo. En 1934, la prisión abre sus puertas. Sus huéspedes estarán pronto incluidos entre los proscritos más legendarios de la época. Hombres como Al Capone, Elvin Creepy Kerpis y Robert Stroud, el famoso hombre de Alcatraz. Lideraron una ola de crímenes que sacudieron la nación. Gánsteres, ladrones, armados y secuestradores parecían fuera de control. Las autoridades federales tenían que hacer algo. Una prisión que acabaría con los criminales de una vez por todas. Entren en Alcatraz. Imaginen a una persona que entra en una tumba o en un ataúd. Así me sentía. Eso es. Era el fin para mí. Cada convicto tiene una imagen diferente. Mi imagen de la prisión es que era a prueba de evasión. Si estabas en un lugar que no estaba autorizado, podían dispararte. Durante 5 años, La Roca mantiene su terrible reputación a pesar de varios intentos de fuga. Pero en 1939, un interno elabora un ingenioso plan. El recluso es Doug Barker, miembro de la famosa banda Barker, liderada por su propia madre, Ma Barker. Doug y la banda Barker se lanzaron a una orgía de terribles crímenes, robos y secuestros, abriéndose paso a través del Medio Oeste. Astuto y temerario, Barker burló a las autoridades durante casi 20 años. Cuando finalmente el FBI le detiene en 1935, es internado en Alcatraz de por vida. Pero Doug tiene otras ideas. Barker es internado en el bloque de celdas de alta seguridad de Alcatraz, un monstruo indestructible dentro del edificio. Era una prisión de extrema seguridad. Era una institución de máxima custodia con muy pocos privilegios. El edificio de la prisión, 130 metros de largo, 40 de ancho, construido con hormigón armado de 33 centímetros de espesor. En total, casi 5.000 metros cúbicos de hormigón, el suficiente para hacer un paseo de unos 50 kilómetros de largo, casi 20 veces la longitud del puente de Golden Gate.
Las ventanas están cerradas con barrotes de acero a prueba de herramientas y las puertas de las entradas blindadas con placas de acero. Para Barker está claro, está atrapado en la prisión más segura de Estados Unidos. En Alcatraz te apuntaban con un arma las 24 horas del día. Pero Doug Barker es un luchador y Alcatraz será su gran lucha. Buen observador, Barker estudia el diseño de la prisión buscando sus puntos débiles. Dentro del bloque de celdas donde está confinado Barker hay 4 bloques de celdas en paralelo: A, B, C y D. Contienen cerca de 600 celdas que albergan más o menos a los 250 peores convictos del país. El bloque A es utilizado raramente. La mayoría de los internos, incluyendo a Barker, pasan su tiempo en los bloques B y C. Barker tiene mucho tiempo para pensar en la fuga. Por lo menos pasa 16 horas al día dentro de su claustrofóbica celda del tamaño de un cuarto de baño. Como pueden ver, estas celdas son muy pequeñas. Tienen 1,5 metros por 3 por 2 y yo las llamaba cajas. Encima de ese bloque está el bloque D. Para los internos más violentos, el infame bloque D es lo definitivo en castigo físico y psicológico, lo peor de Alcatraz. Y ahí es donde irán ustedes. No hay contacto con otros reclusos. Se come en la celda. Son días de aislamiento y desesperación. En los pocos momentos que pasa fuera de su celda, Barker se fija en los barrotes del bloque D. Quizá pueda abrirse camino entre ellos. La mayoría de las celdas de Alcatraz están cerradas con barrotes antiherramientas, formados con 8 barras de una aleación de acero y carbono, que pueden resistirse horas a una sierra. Si alguien intentaba cerrarlas, al principio haría algún progreso, pero luego llegaría al centro e iría muchísimo más despacio. Pero los barrotes del bloque D son otra historia. Volviendo a 1911, cuando Alcatraz era una prisión militar, estos barrotes eran de acero blando, frágil. Eran flojos, blandos y mucho más fáciles de cerrar. Son de acero plano muy delgado con remaches. Los remaches se pueden arrancar y cerrar los barrotes. ¿La razón? En 1933, Alcatraz fue transferida por el ejército al Departamento de Justicia y se convirtió en la 5ª penitenciaría federal, pero era la primera de máxima seguridad, el final del camino para los peores criminales del estado. Para mejorar la superprisión, las autoridades añadieron barrotes a prueba de herramientas a las celdas de los bloques B y C, pero se acabó el dinero y las celdas de los bloques A y D no se tocaron. Si Barker consigue ser transferido de su celda al bloque D, puede tener una oportunidad para escapar, pero antes necesita la ayuda de otros reclusos. En Alcatraz es fácil conseguir ayuda. Los internos hablan constantemente de las debilidades de la estructura y de planes de fuga. Todo el mundo pensaba en salir de aquí. Yo me sentaba en aquellos escalones en el patio y miraba la bahía a través de la valla desde ahí. Continuamente se pasaban información unos a otros. ¿Quién había salido de aquí, cómo había salido y cómo podían mejorarlo? Yo diría que constantemente había por lo menos 50 u 80 reclusos de los 200 que había planeando caminos y salidas para escapar de Alcatraz. Los internos Rufus McCain, Henry Young, Dale Stenhill y William Martin se suman al plan de fuga de Barker. Los 5 hombres causan problemas deliberadamente, provocan peleas, pasan contrabando, todo para entrar en el bloque D. El plan de Barker para la fuga toma forma enseguida. Cerrará los barrotes del bloque D y escapará por la ventana. Una vez fuera, correrá hacia el agua y remará hacia la orilla en una balsa de las maderas que trae la marea. No será fácil, pero Barker y su grupo planean fugarse o morir en el intento. El primer desafío, conseguir entrar las herramientas en el bloque D.
En el taller de la prisión hay sierras que utilizan para trabajos de construcción, pero el detector de metales de la entrada del bloque persuade a cualquiera de pasarlas de contrabando. Entonces, Barker encuentra una solución. Los detectores de metales, relativamente nuevos en las prisiones estadounidenses, no son totalmente seguros. Hay quien ha conseguido pasar hojas de sierra de los talleres de la prisión ocultas entre la ropa. Cuando llegan las hojas, el grupo de Barker empieza a trabajar. Durante la noche cierran silenciosamente los barrotes de sus celdas, ocultando las marcas con pintura negra. Después de unos días de trabajo, los barrotes están cortados. Los convictos cortan los barrotes por debajo de las barras horizontales y las doblan hasta el suelo, como si fueran de goma, abriendo un espacio. Y cuando salen de sus celdas, vuelven a colocar los barrotes para que nadie se dé cuenta. El siguiente desafío, cómo salir a través de las ventanas del bloque. A diferencia de los barrotes blandos del bloque D, las ventanas del bloque están cerradas con barrotes de acero a prueba de herramientas. Las hojas de sierra son inútiles. A Barker y a su grupo se les ocurre una buena solución. Con una barra de 7 centímetros de largo, con un tornillo y una tuerca dentro de un tubo de metal. En el transcurso de unos pocos días, mientras los otros internos distraen a los guardias, Barker y sus hombres usan el tubo para separar los barrotes. Con esa especie de gato, abrían los barrotes de 7 a 14 centímetros. Lo apoyábamos en un punto y lo extendíamos al límite. Y entonces lo colocábamos en el otro lado y doblábamos el barrote. Con 3 veces era suficiente para que se rompiera el núcleo del barrote. Pero, ¿y qué pasa con los guardias? Alcatraz tiene 3 por cada prisionero, casi 4 veces más que otras prisiones del país, cerca de 100 en total. Dentro del bloque de celdas se cuentan las cabezas de los reclusos cada 2 horas. Fuera, 6 torres de vigilancia dominan la isla. Barker está literalmente rodeado. Te vigilaban constantemente, incluso de noche, cuando estabas encerrado en la celda. Pero Doug Barker tiene un plan para burlar a los guardias. Dentro del bloque pueden intentar la fuga entre 2 registros de camas. Una noche de niebla puede ocultarles fuera. 3 de la madrugada, 13 de enero de 1939. Una espesa niebla cubre Alcatraz. Un guardia termina su ronda en el bloque D y se va. Doug Barker y su grupo se ponen en marcha. Hacen a un lado los barrotes cerrados de sus celdas y pasan a través de los barrotes de la ventana. Una vez fuera, corren hacia el agua. El plan funciona perfectamente. Los hombres se quedan en ropa interior, se meten en el agua y utilizan sus ropas para hacer una balsa con troncos. De repente la noche se llena de sirenas y luces de focos. Los han descubierto. Sin darse cuenta, Barker y sus hombres están rodeados. Los guardias gritan para atemorizar a los hombres, pero Barker está demasiado cerca de la libertad. Echa a correr y le rodean las balas. Una le da en la cabeza. Los otros hombres se rinden. Esa noche, en el hospital de la prisión, Doc exhala su último suspiro. No consiguieron salir de la isla, pero salieron de sus celdas y del bloque. Era la primera vez que ocurría. Doug Barker había puesto a Alcatraz contra las cuerdas. Había cerrado los barrotes de su celda, había salido del bloque D y había reventado los barrotes de acero de las ventanas. Incluso había burlado a los guardias, pero Alcatraz pasó la prueba gracias a que los guardias dieron la alerta en una rutinaria comprobación de las camas. Aunque la fuga de Barker falla, prueba que los barrotes del bloque D son débiles. Las autoridades de la prisión lo remedian. El bloque D es reconstruido totalmente. Se quitan los barrotes planos y en su lugar se colocan barrotes fuertes y a prueba de herramientas. El bloque D se recubre con una placa de acero de medio centímetro de espesor, convirtiendo las celdas en frías cajas de acero. Pero lo peor está por llegar.
5 nuevas celdas con puertas de sólidas planchas de acero de 8 centímetros de espesor, destinadas a romper la moral de los reclusos más incorregibles. Bienvenidos a El Agujero. Estar en el agujero era una total desesperación y angustia mental. Realmente a veces pensabas romperte la cabeza contra la pared. Aquí es donde te encerraban por algunas infracciones de las normas, como por armar jaleo, organizar peleas o atacar a un guardia. No oías nada, no veías nada y estabas totalmente solo. Era una auténtica lucha mental por mantenerte cuerdo. Para los reclusos que no respetan las normas, permanecer cuerdos en el agujero es una lucha constante. Para pasar el tiempo y evitar volverte completamente loco, tenías que encontrar una forma de entretenimiento. Yo arrancaba un botón de mi ropa. Lo tiraba, cerraba los ojos, daba varias vueltas, me apoyaba en las manos y las rodillas e intentaba encontrarlo. Lo hacía una vez y otra vez y otra vez. Del aislamiento a la intimidación. Alcatraz es la prisión más dura de Estados Unidos. En 1946, otro interno intenta probar que él es más fuerte. Como la superprisión que es, Alcatraz está diseñada para atemorizar a los prisioneros con demostraciones de fuerza y autoridad. En las prisiones federales generalmente se creía que Alcatraz era un lugar bastante malo y que nadie quería trabajar aquí. La solitaria isla es el lugar ideal para una prisión. El agua es fría, a 12 grados, y hay corrientes muy fuertes, lo que confirma la reputación de que Alcatraz es a prueba de fugas. Si eres inteligente y miras las aguas, te das cuenta que no puedes escapar nadando. Aunque en la bahía solo hay pequeños e inofensivos tiburones, los guardias extendían rumores y el miedo crecía entre los prisioneros. Entre los prisioneros y los oficiales circulaba el rumor de que había tiburones en las aguas que rodean Alcatraz y que si te fugabas de la prisión podían comerte los tiburones. Lo creíamos, yo lo creía, todos lo creían. Dentro del bloque de celdas, una obra de arte, un elaborado sistema de cerraduras que no deja dudas en la mente de los prisioneros. Esto está bien cerrado. Cuando oías esa puerta abrirse y cerrarse tras de ti, sabías que te tenían y que no podías salir de la celda. Construida antes que las cámaras de seguridad de alta tecnología, Alcatraz tiene que vigilar a sus prisioneros de otra forma, con avezados guardias de prisión. Dentro del bloque de celdas, los guardias recorren las galerías de armas. Detrás de barrotes de acero y fuertemente armados, tienen las llaves y observan de cerca a los guardias y a los reclusos de abajo. Cuando estaba en la galería de armas, veía abajo a los oficiales del correccional y les vigilábamos para asegurarnos de que estaban a salvo. Lo que los guardias no saben es que un recluso llamado Bernard Coy está prestando mucha atención a la galería de armas. Coy atracó un banco en Kentucky y ha sido condenado a 25 años. Pero Coy finge que su pasado violento ha terminado, ganándose la confianza de los guardias. Para Alcatraz será un error fatal. Coy crea un osado y complejo plan. Roba unas pistolas de la galería de armas, toma rehenes y se abre camino hasta el muelle. Su primer reto, entrar en la galería de armas. Es prácticamente imposible. Fuertes barrotes de acero detienen a cualquiera que quiera violar esta jaula altamente fortificada. Coy sigue observando de cerca la galería, buscando puntos débiles. Finalmente, los encuentra. En lo más alto de la galería, las barras se curvan hacia la pared. Si consigue separar los barrotes, puede salir por ahí. Los barrotes de la galería de armas no son tan fuertes como los de las celdas. No son de lo que llaman acero de alta calidad.
Es un grave descuido de los oficiales de la prisión de Alcatraz, y Coy planea sacar ventaja de ello. Pide ayuda a otros reclusos. En pocos días tiene herramientas para separar los barrotes, parecidas a las que usó Doug Barker. Planea separar los barrotes de la galería de armas, coger las pistolas y las llaves del bloque de celdas. El 2 de mayo de 1946, Coy se prepara para su fuga. Mientras limpia el suelo del bloque, Coy hace una señal a Sam Shockley, un recluso del bloque D. Shockley grita y golpea la pared. Cuando el guardia de la galería de armas va a investigar, Coy y otro recluso, Marvin Hobart, salta sobre el único guardia que queda y lo retiene como rehén. Libera a un buen número de reclusos y empieza a trabajar. Coy se queda en ropa interior para poder pasar mejor entre los barrotes. Sube a la galería de armas. Con el separador curva los barrotes 18 centímetros. Es muy estrecho y Coy apenas puede pasar. Da las armas y las llaves a sus compañeros reclusos y sube al techo del bloque de celdas. Preparados para escapar, se les une el principal cómplice de Coy y Hobart, un violento atracador de bancos llamado Joe Kretzer. Kretzer ha jurado escaparse de Alcatraz y esta es su oportunidad. El plan de Coy para salir de Alcatraz funciona como un reloj. Solo queda un obstáculo, la pesada puerta de acero del patio de recreo. Pero no encuentran la llave. Desde ese momento, todo fue un compendio de errores fatales. Prueban todas las llaves que ha cogido Coy, pero ninguna abre. Están atrapados dentro. Entran 8 guardias más en el bloque. Rápidamente Coy los coge como rehenes. Finalmente, los reclusos encuentran la llave. Uno de los guardias la había escondido en el lavabo de una celda. Pero es demasiado tarde. La cerradura del patio de recreo se ha atascado. Las cerraduras de las cárceles están diseñadas para funcionar así. Si intentas forzarlas, la cerradura se atasca. No se puede abrir. Atrapados en el bloque, con todo Alcatraz en alerta, Coy y su grupo tienen problemas. Parece que ha ganado Alcatraz, pero los reclusos, desesperados, no han hecho más que empezar su lucha. Deciden abrir fuego. Piensan que de todas formas están muertos. La violencia en Alcatraz alcanza límites insospechados y está fuera de control. Los guardias llaman a la Marina de Estados Unidos, a la Guardia Costera y al Cuerpo de Marines. Los marines asaltan el bloque de celdas con rifles y granadas. Alcatraz es una zona de guerra. Oíamos las bombas de fragmentación que lanzaban por las aberturas de los ventiladores del corredor del bloque C en su intento de matar a Coy, Kretzer y Hobart. Todo el edificio retumbaba. Durante 2 días, el intento de fuga se convierte en un baño de sangre. Coy, Kretzer y Hobart resisten. Era tremendo, porque las granadas de mano y las de los lanzagranadas explotaban en las ventanas, y el fuego de las ametralladoras desde la galería de armas impactaba en los pasillos. Los 3 reclusos se refugian en un corredor de servicio, pero el ejército no se rinde. Para lanzar los explosivos en el corredor, los oficiales hacen agujeros en el techo de hormigón armado de 10 centímetros de espesor. Bajan las granadas con cuerdas y con otra levantan los pernos para activar los explosivos. Cuando empezaron a explotar las granadas, lo hicieron sin previo aviso. Fue una sorpresa de todos los demonios cuando empezaron a explotar contra la pared. A los chicos que se habían escapado se les vino encima el infierno. Hicieron falta más de 500 granadas de mano, pero finalmente la estrategia funcionó. Como murieron 2 guardias en la batalla, las autoridades mataron a los 3 convictos, incluyendo al cerebro, Bernard Coy. Una vez más, los convictos siguen en Alcatraz y han perdido. El bloque de celdas está dañado por la sangrienta batalla, pero sigue intacto. Había muchos escombros y polvo flotando por allí. Y aunque no habían herido a nadie, se habían producido muchos daños en una propiedad del gobierno.
El intento de fuga de Coy evidencia otra debilidad, la galería de armas. Las autoridades añaden más acero para proteger los barrotes. También aumentan el número de guardias, más barrotes a prueba de herramientas, más inspecciones de las celdas. Alcatraz reasume su dominio. Pero los prisioneros están determinados a demostrar que son los más fuertes. Incluso un recluso va en una nueva dirección, bajo tierra. Alcatraz se merece el apodo de La Roca, infranqueable hasta los cimientos. La sólida piedra se levanta 43 metros sobre las aguas y se extiende por más de 400 metros de longitud, más larga que 4 campos de fútbol. Antes de ser una prisión federal, Alcatraz era una fortaleza militar del año 1853. La ciudadela de ladrillo fue derribada y encima se construyeron los bloques de celdas. Los constructores dejaron la primera planta original que se convirtió en el sótano de los bloques de celdas. Aquí tenemos los ladrillos de la antigua fortaleza y la estructura de hormigón del nuevo bloque de celdas. El bloque fue construido encima de la fortaleza. En los primeros tiempos de la prisión, los sótanos del bloque de celdas albergaban varias lúgubres mazmorras. Esta es una de las infames mazmorras de Alcatraz. Había 8 habitaciones como esta. En la ciudadela se usaban normalmente como almacenes para trastos. Estar encerrado en estas habitaciones de ladrillo de solo 3 metros cuadrados era una forma brutal de castigo. En 1938 se abandonaron las mazmorras, pero los rumores crecieron. Una de las historias que contaban los que habían estado aquí es que Alcatraz es como un queso suizo lleno de túneles y misteriosos pasadizos que van a alguna parte y por los que se puede salir al océano. Uno de los reclusos que cree en los rumores del túnel es Jim Quillen, convicto de secuestro y robo a mano armada, que se ha fugado 3 veces de otras prisiones y decide escaparse también de Alcatraz. En 1944, Quillen es designado para trabajar en la cocina del bloque. Un día, descubre un pequeño túnel de ventilación. Estos son los sótanos de la cocina. Un día íbamos paseando y pensando en la forma de escapar. Vimos esta tapadera y nos preguntamos dónde iba a parar. Planea la fuga, cavando una salida de Alcatraz. Con la ayuda de otro interno, entra en el oscuro y angosto túnel de solo 1 metro de altura y durante semanas, Quillen pasa algunos minutos al día desportillando las paredes. Su trabajo es exhaustivo y peligroso. Si rompías una de esas cañerías te hubieras asado instantáneamente, porque conducían vapor muy caliente. Eso es lo que más temía. Pero a pesar de sus esfuerzos, Quillen tropieza con un muro infranqueable. Intentamos con todas nuestras fuerzas atravesar la pared, pero desgraciadamente alguien nos delató. Quillen nunca tuvo la oportunidad de excavar una salida. Una vez descubierto su plan, le confinaron en el bloque D durante más de 2 años. Si hubiésemos conseguido pasar a través del muro, no hubiésemos llegado a ninguna parte. La información que nos habían dado era falsa. En realidad, Alcatraz tiene muchos secretos bajo su superficie. Un antiguo túnel del ejército, de más de 2 metros de alto, recorre 45 metros por el centro de la isla. Jim Quillen no lo sabe, pero ha estado cerca de ese túnel aunque está sellado con hormigón y acero. El plan de Quillen no llegó a su fin. Nunca tuvo otra oportunidad contra Alcatraz. Cuando lo recuerdo me estremezco. Me cuestiono mi buen sentido común al pensar en escapar por allí. Igual que Doug Barker y Bernard Coy, Jim Quillen no pudo vencer a Alcatraz. Pero en 1943, el edificio Model Industries, al norte de la isla, se convierte en el lugar ideal para otro intento de fuga, liderado por un antiguo enemigo público número 1. Floyd Hamilton era quien preparaba la huida de los bandidos Bonnie y Clyde. Atracador de bancos con un gran historial de crímenes, el FBI atrapó a Hamilton en 1938 y le condenaron a 30 años de prisión. Floyd Hamilton llegó con una gran reputación como enemigo público número 1, como socio de Bonnie y Clyde, como tremendo alborotador de las penitenciarías del Medio Oeste.
Cuando llega a Alcatraz, Hamilton es destinado a trabajar en el edificio Model Industries. Construido en 1922 con hormigón armado, este edificio de 3 plantas alberga los talleres de la prisión, incluyendo la herrería, materiales y el taller de carpintería. Los internos que observaban un buen comportamiento se ganaban el derecho a trabajar. Alcatraz creía en la reforma de sus reclusos, pero a ellos no les tentaba. Floyd Hamilton siente la tentación. Trabajando en el taller de materiales, Hamilton descubre un resquicio. El edificio tiene forma de L y los guardias no ven todo el taller a la vez. Dejan solos a algunos reclusos mientras hacen las rondas. Y lo que es más, el edificio Model Industries está situado en una punta de la isla, próximo a la bahía de San Francisco. Hamilton decide fugarse y dirigirse al agua. 3 hombres se unen al osado plan de Hamilton: los atracadores de bancos James Boardman y Harold Brest y el secuestrador Fred Hunter. Aunque se había enfrentado muchas veces a la muerte, la suerte estaba de su lado. Con herramientas del taller de materiales, los 4 hombres se ponen a trabajar. Cuando los guardias están realizando la ronda, atacan una ventana con una sierra y cortan secretamente el acero de medio centímetro de grosor. Tardan varias semanas en terminar el trabajo. Para el grupo de Hamilton, fugarse del edificio Model Industries será relativamente fácil, pero escapar de Alcatraz es otra historia. Su mayor reto, las 6 torres de vigilancia que dominan la isla. Guardias armados observan cualquier movimiento sospechoso cerca de la orilla y no dudan en disparar. Pero el sombrío asentamiento de la isla es una buena solución para Hamilton. La espesa niebla que sirvió como escudo a Doc Barker actuará como velo, ocultándolos a las miradas. 13 de abril de 1943. Una densa niebla cubre la isla. En el edificio Model Industries, los 4 convictos saben que ha llegado el momento. Vigilados por un solo guardia, cogen un cuchillo y un martillo y le tienden una trampa. Cuando entran los otros 2 guardias, los atacan y amarran. Los convictos rompen la ventana y salen. Escalan una valla de alambre y se lanzan al agua a 15 metros por debajo. El plan funciona perfectamente. En el tejado del edificio de Model Industries, un vigía de la torre sale de su puesto. A través de la niebla se sorprende al ver hombres en el agua, alejándose a nado de la isla. Levanta su rifle y dispara. Vimos los reclusos en el agua y al oficial del tejado del edificio Model Industries disparando en aquella dirección. El recluso James Boardman es alcanzado en la cabeza. Harold Brest y Fred Hunter se rinden y el barco de la prisión les saca del agua. Pero Floyd Hamilton no aparece por ninguna parte. Todos asumen que ha muerto. Pero Hamilton está escondido en una pequeña cueva de la isla. Teme demasiado al agua para nadar hacia la orilla. Pasó allí un día. La noche siguiente no pudo aguantar más porque estaba helado de frío. Volvió a trepar por la valla y entró en el edificio Model Industries, donde fue descubierto por el desconcierto del guardia, que había anunciado que estaba muerto. A pesar de que Hamilton pierde la batalla, sus ansias de libertad deciden el destino del edificio Model Industries. Para solucionar el problema, las autoridades de Alcatraz trasladan los talleres de la prisión a otra estructura, el nuevo edificio de Model Industries. Los guardias pueden supervisar fácilmente el largo y estrecho edificio. Esperan que así terminarán las fugas. Las autoridades están equivocadas. Casi 20 años más tarde, en 1962, 3 inteligentes convictos llevan a cabo en Alcatraz la legendaria Great Escape, la gran fuga. Alcatraz era la prisión más famosa del país, si no de todo el mundo. Se suponía que era prueba de fugas. Fue el intento de fuga más famoso en la historia de Estados Unidos. Durante años, los reclusos contemplan las aguas de San Francisco y sueñan con escapar. Pero para la mayoría sigue siendo un sueño. A solo 2 kilómetros, San Francisco está a unos 80 largos de una piscina de 25 metros. Una distancia que se puede cubrir a nado en 30 minutos. Las olas y las fuertes corrientes pueden duplicar ese tiempo.
Y las mareas con una velocidad de 13 km por hora pueden arrastrar al nadador hacia el océano en 20 minutos, mucho antes de que consiga llegar a tierra. Las aguas son muy crueles en esta bahía, y me refiero a que son tan frías que algunos de los mejores nadadores del país no han sido capaces de atravesarla. La temperatura media de las aguas es de 12 grados. En aguas tan frías, la temperatura del cuerpo puede bajar a niveles peligrosos en solo 30 minutos. Normalmente la reacción inicial en aguas a esa temperatura es suficiente para dejarte paralizado. Lo normal es que te quedes helado y si permaneces sumergido bastante tiempo te quedas helado del todo. Es un medio muy duro. Pero hay un convicto inteligente que no tiene miedo. Frank Morris es un atracador de bancos con una larga historia de fugas. Está condenado a 40 años de prisión e ingresa en Alcatraz en 1960. En cuanto llega a la roca, empieza a buscar una salida. En la prisión, otros reclusos le dicen a Morris que el hormigón que rodea los respiraderos de las celdas se desintegra. Lo corroe el agua de la bahía. El mayor impedimento de la prisión será también su mayor ruina. El agua salada entraba en las cañerías y entonces empezaba la corrosión. Cuando se construyó la prisión, las autoridades decidieron una peligrosa forma de ahorrar dinero. Utilizaron agua salada para los sanitarios. Fue un gran error. Con el paso del tiempo, la sal oxidó las cañerías, filtrando agua en el hormigón. El resultado de la corrosión fue devastador. El agua salada se abrió paso por el hormigón y llegó hasta el interior de acero, lo que se conoce como forjado, y en cuanto empezó la corrosión se expandió. En el proceso de expansión, el hormigón se desmoronó. Si se desmoronaba, se podía desprender. Los constructores de la prisión original cometieron otro error. Mezclaron ladrillos con el hormigón. Los ladrillos actúan como una esponja, absorben el agua hacia dentro de la estructura, favoreciendo la corrosión. Pueden ver que la corrosión se expande aquí. ¿Ven hacia dónde se expande? Aquí está la grieta. El hormigón se ha desprendido ya cerca de 2 centímetros. Morris se alía con los convictos John y Clarence Englin, dos hermanos atracadores de bancos deseosos de escapar. Animados por la corrosión de la prisión, los tres hombres deciden excavar el hormigón de sus celdas. Su meta es salir del bloque, correr hacia el agua y nadar hacia la orilla. El primer desafío de Morris y los Englin, conseguir herramientas para excavar el hormigón. Recurren a sus compañeros reclusos. Mi papel para ayudar a escapar a aquellos chicos fue conseguirles algunas herramientas, varios destornilladores y un pequeño cincel. Morris y los Englin empezaron a trabajar extrayendo el hormigón de alrededor de los respiraderos. Después de unas cuantas semanas, quitaron los ventanucos e hicieron un agujero de 35 centímetros, lo suficientes para pasar por él. Primero picaron el hormigón y luego lo rompieron en pedazos para hacer el agujero más grande. Detrás del bloque de celdas hay un corredor de servicio de más de 1 metro de ancho, lleno de tuberías de desagüe. Los tres hombres usan esas cañerías para subir 8 metros en lo más alto del bloque de celdas. 2,5 metros por encima de ellos, en el techo, hay 8 claraboyas de ventilación que dan directamente al tejado. Todas están cerradas con barrotes y hormigón, excepto una. Solo necesitan una simple hoja de sierra para salir. Pero Morris se enfrenta a otro reto: cómo ocultar sus actividades a los guardias. Su solución es ingeniosa: cabezas humanas falsas. Morris y los Englin hacen las cabezas con pastillas de jabón, yeso, pintura y auténtico cabello humano. Por la noche ponen las cabezas en sus almohadas y van a trabajar. Los guardias veían lo que esperan ver: una cabeza que dormía en una cama. Pero su mayor reto está por venir. ¿Cómo sobrevivir en las gélidas aguas? Se les ocurre una brillante solución: hacer una balsa con los impermeables que hay en la prisión. El 11 de junio de 1962, después de la última revisión de las camas, Frank Morris y John y Clarence Englin salen de sus celdas.
En el techo del bloque de celdas, su trabajo tiene recompensa. Rompen rápidamente los últimos barrotes del tejado y saborean la libertad. Debió de ser un momento magnífico en sus vidas, estar en aquel tejado y sentirse tan contentos y libres. Todo lo silenciosamente posible, bajan por un tubo de ventilación. Solo quedan 150 metros hasta la orilla. Cuando se meten en el agua, solo piensan en una cosa: la libertad está a un corto trecho a nado. A la mañana siguiente, cuando los guardias intentan despertar a John Anglin, lo que descubren les deja atónitos. Sin exagerar, dio un salto de 1 metro cuando la cabeza rodó, pero enseguida dio la alerta. El descubrimiento de la fuga de Morris y los Anglin puso a la policía y al FBI en movimiento, a la caza del hombre. Todos pensábamos que Alcatraz era a prueba de fugas, pero por supuesto no se puede construir un edificio totalmente a prueba de fugas. Pero pronto desisten. Sus cuerpos no aparecen en el agua, como si se hubieran desvanecido. Aunque su historia se ha hecho legendaria, el misterio no se resuelve nunca. 70 años más tarde, el FBI declara el caso cerrado. La mayoría piensa que los 3 hombres han sido arrastrados por las aguas. Otros creen que han conseguido la libertad y que no volverán. Yo creo que lo consiguieron, por el simple hecho de que eran los 3 únicos casos sin explicación en la isla. Si sabían lo que les había ocurrido a otros, ¿cómo no sabían lo que les había ocurrido a ellos? No creo que lo consiguieran, aunque no se encontraron los cuerpos en la bahía, porque no había huellas en tierra. Desaparecieron de la faz de la Tierra, lo que es la mejor prueba de que se fueron. ¿Finalmente ha ocurrido lo impensable? ¿Han derrotado los reclusos a Alcatraz? Las autoridades dicen que los hombres han muerto, pero aunque Frank Morris y John y Clarence Anglin no hayan conseguido salir de la isla, una cosa está clara: corroída por la sal del agua y sin dinero, Alcatraz tiene los días contados. 6 meses más tarde, en diciembre de 1962, un recluso ve su oportunidad en un punto débil de la prisión. John Paul Scott atracó un banco en Kentucky y va a pasar 30 años en Alcatraz. Es violento y anhela fugarse de la prisión. Una vez en La Roca, Scott es destinado a trabajar en la cocina. Como Jim Quillen 15 años antes, Scott ve que es grande y mal vigilada, llena de herramientas, perfecta para una fuga. Como en otros intentos de fuga, el plan de Scott es sencillo: abrirse camino, correr hacia el agua y nadar hasta tierra. En los sótanos de la cocina encuentra una ventana. Durante meses emplea unos minutos al día cerrando un barrote con un cordel, polvos de fregar y utensilios de cocina. Finalmente lo consigue. Cierra el barrote y lo deja suelto. Cubre las señales con pintura negra. Los sobreocupados guardias de la prisión no ven nada. Pero Scott se enfrenta al mismo grave problema: ¿cómo atravesar las aguas? Su solución es sencilla, pero brillante. Encuentra escondidos unos guantes de goma que ha dejado otro recluso. Los inflará como balones, los meterá entre sus ropas y flotará hasta tierra. Es un plan audaz. 16 de diciembre de 1962. Después del recuento de cabezas, John Paul Scott se lleva consigo un cómplice, Daryl Parker. Los 2 hombres corren al sótano de la cocina, quitan el barrote previamente cerrado, se escapan por la ventana y rápidamente se dirigen hacia el agua. Inflan los guantes de goma, nadie les ve. Todo lo que tienen que hacer es nadar a través de las frías y mortales aguas de la bahía de San Francisco. Estaban heladas, pero no lo suficiente para disuadirles de su deseo de libertad. Parker no llega lejos, pero Scott consigue algo que ningún interno de la penitenciaría ha hecho jamás. Llega a las orillas de San Francisco. Fue la primera vez que se confirmó que alguien había escapado de Alcatraz y llegado a tierra. Pero estaba medio muerto de frío. Llevan a Scott al hospital, donde es reconocido inmediatamente y devuelto a Alcatraz. A las 3 de la madrugada se abrió la puerta de la celda contigua a la mía y lo trajeron. Dejaron allí a Scotty. Le dije: ¿qué demonios estás haciendo aquí? Oh, dijo: me han cogido en San Francisco. Pregunté: ¿cómo? Contestó: he llegado nadando hasta allí. Han atrapado a Scott, pero su intento de fuga es el punto final. La fama de que la isla es a prueba de fugas queda destruida.
El público se entera de la sorprendente noticia. Un recluso ha escapado de Alcatraz. Finalmente, en 1963, el costoso mantenimiento, la ruina de los edificios y los intentos de fuga fuerzan a las autoridades a tomar una decisión. Cerrarán definitivamente la Penitenciaría Federal de Alcatraz. La época de La Roca ha terminado. Es el fin de una era. Durante 29 años, Alcatraz ha albergado a los criminales más famosos. Y de repente se convierte en un campo de batalla entre prisioneros y prisión. En total, 36 hombres han intentado escapar en 14 intentos registrados. ¿Alcanzó alguno de ellos la libertad? 33 fueron apresados. Dispararon y mataron a 6 de ellos. 2 se ahogaron, pero 5 siguen desaparecidos, presumiblemente muertos. Pero Alcatraz pierde su última batalla. No contra los reclusos, sino contra su propio aislamiento. El coste de los suministros y el mantenimiento de una decadente isla-prisión son demasiado caros. La prisión se cierra para siempre. En 1963, después de 109 años de uso, Alcatraz está vacía, desmoronándose. El gobierno discute un plan para la isla que incluye la construcción de un gran monumento. Pero antes de tomar una decisión, la isla es objeto de controversias. En 1969, cerca de 100 nativos activistas americanos se apoderan de Alcatraz. Una vez esto fue territorio indio. Alcatraz se convirtió en el símbolo de las tribus indias de Estados Unidos. Es un osado golpe contra el gobierno de Estados Unidos, una reclamación simbólica de todas sus tierras perdidas. Aunque era la prisión más terrible en la historia de Estados Unidos, se convirtió en el símbolo de esperanza y libertad para los nativos americanos. Ocuparon la isla cerca de 2 años, pero cuando un buen número de edificios fueron destrozados e incendiados, perdieron el apoyo del público y se acabó la ocupación. La isla queda en silencio otra vez. La época de Alcatraz como prisión ha terminado. Se convierte en la joya de la corona del parque urbano más grande del mundo, las 30.000 hectáreas de la zona de recreo nacional del Golden Gate. Los prisioneros ya no luchan por escapar. Sus batallas han terminado. Ahora, los visitantes siguen sus pasos en gran número. En un día normal, a los muelles de Alcatraz llegan 5.000 personas. Unas 300 personas cada media hora. La isla, que nunca tuvo más de 700 prisioneros a la vez, ahora recibe cada año más de 1,5 millones de visitantes, haciendo de Alcatraz una de las 5 atracciones más populares de San Francisco. A pesar de su fama, ¿detuvo Alcatraz el crimen? ¿Ganó la batalla de los prisioneros contra la prisión? Algunos están convencidos de que sí. Cuando cerraron en 1963 me dejaron en libertad y nunca más cometí otro delito. Fue muy disuasiva para mí y me convertí en creyente. Otros no están de acuerdo. Era lo peor para conseguir apaciguar a un perro. Alcatraz no estaba concebida para hacerte mejor. De la misma forma que Alcatraz cambió con los años, también cambiaron los hombres que estuvieron aquí. La historia de la transformación de la prisión también es su historia. Me trajeron a la prisión por asalto a un banco y estuve 4 años en esta isla. Con 31 años nunca había trabajado en mi vida. Realmente aquí empezó mi rehabilitación, el final de mi carrera criminal. Cumplí aquí mi condena y creo que me sirvió. Pasé 15 años en prisión y nunca recibí una carta ni visitas. No tuve contacto con el mundo exterior.
Volviendo la vista atrás, no puedo culpar a nadie sino a mí mismo, porque yo me metí aquí. Era un estúpido. Aquí es donde me merecía estar por ser el tipo de persona que era. Me merecía estar en Alcatraz, una prisión de castigo.